Hola, buenas. Es mi primer video, pero creo que saldrá muy bien. Bueno, la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Lo importante es conocer a Dios a través de las Escrituras. El mundo, las personas, aún los que dicen creer en Dios, en todo el mundo sufren por causa de no conocer a Dios. Pero en este espacio voy a hablar un tema que es tan importante para toda persona. Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús lo habló para algunos que van a escuchar en el idioma hebreo es Yeshua. Bueno, para nosotros, los de habla hispana, conocimos a Jesús con ese nombre y puedo dar fe de que Dios siempre ha respaldado ese nombre. Y volviendo al tema acerca de la salvación, lo que Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Es necesario que el mundo, las personas, entiendan algo tan importante. ¿Por qué se predica el Evangelio? ¿Por qué en todo lugar se predica el Evangelio? Bueno, déjame decirte, porque todo hombre que no ha conocido a Jesucristo o no conoce a Jesucristo está bajo pecado. Y cuando hablamos que está bajo pecado, se encierra entre comillas, está bajo maldición. ¿De dónde proviene todas estas cosas? De acuerdo a las Escrituras, enseña. Desde el tiempo cuando Dios creó al primer hombre, lo creó a imagen y semejanza y le dio mandamiento, le dijo: de todo árbol de huerto podrás comer, pero el día que tú comas de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y a través de las Escrituras podemos entender que este primer hombre desobedeció a Dios. Al desobedecer a Dios, murió espiritualmente, se apartó de Dios. Entonces, a través de las Escrituras podemos ver que este hombre fue echado de ese lugar donde Dios lo puso. Con todas las facultades que Dios le había, de ese lugar fue echado y perdió todo lo que Dios le había dado. Y es por eso que en el libro de Romanos dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el mundo la muerte, y pasó a todos los hombres, aún dice en los que no pecaron. Y es por eso que el pecado, la maldición, se multiplicó. Y era necesario que Jesús tenía que venir a este mundo, y fue el Padre que envió a Jesús. Por eso dice en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que escudriñamos, los que leemos, sabemos que Jesús vino a este mundo y vino con una dirección del Padre, que Él tenía que entregar su vida en una cruz. Por causa de la humanidad o por causa del hombre, era necesario que Él tenía que entregar su vida, sufrir dolores, golpes, como dice en Isaías 53, lo iban a moler, molido por nuestros pecados. Tuvo que pasar todo eso y lo estaba haciendo por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Por eso que cuando Jesucristo, o Yeshua, como muchos dicen allá en el idioma hebreo,
va a esa cruz, lo hacía por causa de nosotros, porque nosotros estábamos bajo pecado, bajo maldición. Y el final del hombre era el infierno. Pero al momento de que Jesucristo o Jesús, nuestro Señor, vino a este mundo, lo hizo por amor a nosotros para salvarnos. Por eso se habla de la salvación, para salvarnos de ir a ese lugar por nuestros malos caminos y también por el pecado o por la desobediencia de Adán, y por esa desobediencia o ese pecado pasó a todos los hombres, dice la palabra. Entonces todos nosotros los que en todo este planeta han aceptado a Jesucristo, han sido perdonados o hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo, todo es hecho nuevo, dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. También dice en San Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario arrepentirse? ¿Por qué es necesario aceptar el perdón de pecados a través de Jesucristo? Porque todo hombre que no se arrepiente, todo hombre que no se vuelve a Dios, un día estará en la presencia de Dios para ser juzgado. Y el final no será bueno. El final será el infierno. Es necesario hablar esta verdad. Es necesario hablar a toda persona. En mi caminar he podido encontrarme con muchas personas de bien, muchas personas que me decían, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué Dios me va a juzgar si yo no he hecho nada de malo? Pero vuelvo a repetir que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y pasó aún en los que no pecaron, dice en Romanos 5. Amigo, hermano o no hermano, es necesario entender esas escrituras. Por eso es que se predica el Evangelio en todo lugar. En todo lugar se predica el mensaje de salvación. En todo lugar se habla de Jesucristo. Para que todo hombre pueda obtener esta gracia, este favor de Dios, es necesario arrepentirse y convertirse al Señor. ¿Qué es lo que va a suceder cuando uno se arrepiente? Bueno, primeramente tus pecados son borrados, como fue de los míos. Eso dicen las Escrituras y yo creo que es así. Mis pecados fueron borrados en el momento que le dije, perdóname, Señor. Mis pecados fueron borrados, ese es uno. Lo otro es que Dios me dijo, ahora eres mi hijo. Eso es lo que dice en San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta gracia que yo recibí es para todo el mundo, aún para el hombre o la mujer no deseado en este mundo. Porque nosotros podemos ver que en este mundo hay mucha gente muy mala, diferente maldad, ya que para nosotros no es agradable, ¿no? Pero si esa persona se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Por qué razón? Porque se ha arrepentido, ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha entendido que ha estado viviendo bajo pecado. Y esa es la gracia de Dios. Por eso, donde tú te encuentres, este es mi primer video y te puedo decir que Dios es bueno. Dios está esperando por ti, que te humilles donde estés y que al momento de arrepentirte vayas a un lugar, escuchen la palabra. ¿Por qué es necesario escuchar la palabra? Porque no puede cambiar tu manera de pensar,
o no puede cambiar tu viejo hombre si no escuchas la palabra. Entonces, en todo lugar siempre hay una iglesia que habla de Jesucristo. Déjame decirte algo para que puedas entender un poco más. Mira que, porque esta es la justificación de muchas personas que dicen yo no hago nada malo. Mira, déjame decirte, a ver, todos los que leemos la Biblia sabemos que el primer mensaje del apóstol Pedro fue en Israel. Cuando Jesús había resucitado, estuvo con ellos pocos días y les dio mandamientos y ellos estuvieron esperando la promesa del Padre. Y dice la palabra que todos estaban juntos. Y cuando ellos fueron investidos de poder con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, comenzó a predicar justamente en ese lugar a un pueblo que había recibido las leyes a través de Moisés. Ese pueblo recibió las leyes la ley de Dios a través de Moisés, y a pesar de que ese pueblo era y es considerado un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, ese pueblo no era salvo. Porque si hubiese sido salvo, entonces ¿para qué Pedro se pone a predicarles a ellos? Pero nosotros sabemos que Pedro sabía que ese pueblo o esa nación, como nosotros lo conocemos Israel, no era salvo por la ley de Moisés. Porque la salvación viene a través de Jesús. Si ese pueblo o esa nación no era salvo, ¿cuánto más nosotros, los gentiles, los que no somos pueblos de Dios? Pero Dios es tan bueno que la salvación es para todos. Tú puedes estar en cualquier lugar, pero es necesario que aceptes a Jesucristo. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Es la salvación por gracia, como dice Efesios. Es el don de Dios, no por nuestras obras, no porque nos portamos bonito. ¿Sabes qué sucede cuando yo digo, yo me porto bien? Estoy desechando lo que Jesucristo hizo, entregó su vida en una cruz por mí. Por eso dice en Efesios capítulo 2, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la obra de Jesucristo que hizo al soportar los golpes y terminó entregando su vida en una cruz. Por eso es la salvación. Por eso donde tú estés te animo. Te animo porque hay tiempo todavía. Hay tiempo de arrepentirse. Yo lo hice hace un tiempo. Reconocí que vivía apartado, estaba viviendo conforme a mis pensamientos, no conforme a lo que Dios les decía. Y un día recibí a Cristo. Y déjame decirte que vivir con Cristo es lo mejor que me ha pasado. Bendiciones.